Hay una atracción de capitales de largo plazo que sean estables y que no sean capitales golondrinos que podrían alterar los principios macro de nuestras economías. Ahora, en ese caso, ministro Lorenzo, ¿usted está de acuerdo en que, o sea, no teme usted en su país, en Uruguay específicamente, que haya algún tipo de consecuencias a raíz de lo que está pasando en Europa? Creo que parte de las enseñanzas que nos dejaron estos años es que haber actuado con prudencia, haber actuado con cuidado, haber generado buenos fundamentos da buenos réditos. Y eso implica no desconocer ningún acontecimiento externo y su gravedad y su potencial gravedad sobre nuestras economías. Somos economías crecientemente abiertas. Uruguay en particular es un país muy abierto tanto en bienes como en servicios. Y eso hace que, lógicamente, los canales de transmisión de los acontecimientos externos están presentes. Y eso nos obliga a prestar mucha atención y a actuar con mucha cautela. Pero confiados de algo que yo creo que es la gran enseñanza de estos últimos años. Nuestro esfuerzo vale la pena y lo que hacemos sirve para nuestras sociedades y para nuestras economías para enfrentar mejor dificultades eventuales que puedan provenir del exterior. Durante muchos años creímos que nuestros países eran suertes de réplicas exactas de lo que pasaba afuera. Hemos aprendido que podemos aprovecharnos de escenarios internacionales favorables y que podemos protegernos contra ellos. Yo creo que estas son lecciones muy importantes que alientan a que la agenda de políticas internas y lo que nosotros hacemos en nuestros respectivos países es relevante para entender cómo enfrentamos dificultades en el futuro. Quizá el caso de México, ministro Cordero, sea un poco distinto, dada el vínculo estrecho que tiene México con el mercado de Estados Unidos, América del Norte en general. Aparte, su país tuvo una gran caída en el Producto Interno Bruto el año pasado a consecuencia de la crisis y, sin embargo, este año va a tener una recuperación bastante notable también. ¿México no está más expuesto que el resto de la región a los vaivenes internacionales? Yo creo que coincido con mis compañeros. En este momento ya no hay países que puedan considerarse que están aislados o a salvo de la turbulencia y los vaivenes internacionales. En el caso de México, sí, México es una economía muy abierta, con vínculos comerciales y financieros muy claros con América del Norte y también con Europa. Nosotros, como lo vemos, tuvimos un año muy difícil y, sin embargo, la recuperación económica en México es una realidad, está avanzando a paso firme y eso también es reflejo de la responsabilidad con la que se tomaron decisiones en el año 2008 y 2009. En este momento pensamos que, si bien la recuperación se empieza a sentir en el bolsillo de las familias mexicanas. Sin duda alguna hay que estar muy atentos y tomar las medidas prudenciales para evitar que podamos tener efectos importantes en lo que pueda suceder en Europa. En el caso de México, lo que más nos preocupa pueden ser canales de contagios financieros a través del sistema bancario. Afortunadamente no hay ninguna evidencia de que la incertidumbre que se está generando en los sistemas financieros europeos se esté trasladando a México. Pero bueno, de nuevo, nadie puede tener la certeza de que tenemos controlados todos los canales de contagio y hay que estar muy atentos a darle seguimiento y prepararnos para que, en caso de que eso pudiera suceder, tener las herramientas de política monetaria y fiscal listas para poder mitigar sus impactos. Ahora, el consenso es que la región ha trabajado mucho mejor durante esta crisis porque hizo cosas bien hechas en el pasado que le permitieron llegar con bases más sólidas, más sanas, ¿no? Pero paralelamente, en plano político, algunos podrían pensar que esos años precisamente de construcción de una estructura más sana coinciden con el distanciamiento de la región o la pérdida de influencia del Fondo Monetario en la zona, ¿no? Países importantes como Argentina, Venezuela, Brasil por otras razones, pero en fin, todos de alguna manera fueron distanciándose o dejando un poco de lado su estrecha relación con el Fondo Monetario Internacional. Alguien podría pensar entonces que la economía latinoamericana es más sana hoy precisamente porque no siguió lo que el Fondo Monetario le dijo. ¿Usted cree que puede haber algo de eso, ministro Arce? Yo creo que sí. Primero, si evaluamos lo que ha ocurrido en la crisis, ¿no?, actual, de la crisis financiera, el coletaje que tiene el problema con Grecia, ha demostrado que América Latina ha sabido manejar la macroeconomía de sus países y por lo tanto hemos hecho la tarea. Pero hay otros países que no han hecho su tarea
Y es donde esos países donde se está evidenciando problemas. Los países europeos. Los países europeos, claramente. Estados Unidos, con la poca supervisión del sistema financiero, que eran recomendaciones que se discutían en varios foros y que en América Latina prácticamente se imponían. Pero en los países desarrollados, lamentablemente, ese hecho no ha sucedido. Entonces, nosotros hemos hecho bien la tarea y ahí está el resultado. Creo que es importante eso. Ahora, en el tema, particularmente en Bolivia, lo que nosotros hemos hecho es más bien modificar y cambiar el modelo económico que está planteado desde mucho tiempo atrás, que es el modelo neoliberal. Un modelo neoliberal que sugiere la apertura de los mercados y depender del crecimiento de la demanda externa, léase las exportaciones, para que los países puedan crecer. Cuando hay problemas en el mercado internacional, todos los países que le apostaron al crecimiento en base a las exportaciones empiezan a tener problemas. Por eso es que nosotros modificamos el modelo económico en nuestro país, incentivamos la demanda interna, redistribuimos de mejor manera los ingresos en el país, tuvimos que tomar medidas importantes de nacionalización y otros que van contra el modelo neoliberal para poder obtener recursos y generar, por lo tanto, nuestros propios recursos, que antes los teníamos pero que se iban afuera, para poder generar crecimiento y desarrollo del interior. Usted en 2009, ministro, dijo que no iba a seguir las recetas del Fondo Monetario Internacional para atacar la crisis. ¿Qué fue lo que no hizo su país o qué hizo distinto a lo que le decía el fondo? Es más, las recomendaciones que planteó el Fondo Monetario allá por el año 2008 y el 2009, nosotros las arrancamos el año 2006. Ahí es donde cambiamos el modelo económico. El impulso fiscal no lo tenemos desde el 2008 o 2009. Lo tenemos desde el 2006. La redistribución del ingreso la tenemos desde el 2006. Las políticas sociales acompañadas con un manejo macroeconómico responsable la tenemos desde el año 2006. Y eso es el resultado de por qué Bolivia ha tenido los resultados macroeconómicos que tiene hoy. Bueno, pero en ese sentido entonces no esperaron a que el fondo las sugiriera, sino que ya habían políticas que estaban alineadas con lo que sería esa ortodoxia económica, ¿no? No es una ortodoxia, ¿no? No es patrimonio de ningún organismo y de ningún partido político, hay que decirlo claramente, la estabilidad macroeconómica. La estabilidad macroeconómica es un patrimonio, en este caso de los bolivianos, y así lo queremos preservar porque costó. Hubo políticas de ajuste estructural que el mismo fondo, ¿no es cierto?, recomendaba en su momento al caso boliviano, que generó pues desempleo, que generó una serie de elementos sociales que no pudieron posteriormente recuperarse. Por eso es que la política tuvo que cambiarse, el modelo tuvo que cambiarse para tener los resultados que hoy tenemos. Ahora, señor Strauss-Kahn, vamos a darle la oportunidad de defenderse, si se quiere, al Fondo Monetario. En esta mejor salud con la que cuenta América Latina, ¿el Fondo Monetario tuvo algo que ver en estos años? Bueno, yo no siento ninguna necesidad de defender al Fondo Monetario. Ese caballero y esta dama lo hacen por mí. Como usted mencionó, algunos pueden creer que los países que les va bien en Latinoamérica les va bien porque no siguen al fondo o no tienen lazos estrechos con el fondo. Si alguien cree esto, están equivocados. La realidad es exactamente la contraria. La política que se ha implementado de manera diferente por diferentes países, porque los contextos históricos y políticos son diferentes, son políticas de estabilidad. Eso es lo que se ha hecho en Brasil, aquí en el Perú, y también lo mismo en Uruguay. Y estoy hablando de las políticas implementadas por Agustín Plaza y luego por el señor Cordero en México. Y acabamos de escuchar al señor Arce decir que él no está siguiendo al fondo, sino que el fondo lo está siguiendo a él. Y está bien, todo el mundo ahora en Latinoamérica tiene esta motivación por la estabilidad. Todo el mundo es demasiado, pero la gran mayoría de Latinoamérica tiene esta política de estabilidad, implementando las verdaderas políticas, el lado fiscal, el lado monetario. Me acaban de decir que por primera vez durante décadas o por primera vez en la historia, Bolivia va a tener un excedente
Y eso se debe a la estabilidad fiscal, políticas monetarias correctas, algunas veces ajustando algunas cosas, algunas veces liberando las cosas dependiendo de lo que está ocurriendo afuera. Eso es lo que estamos precisamente promocionando. En los programas del fondo durante esta crisis están concentrados para